Hola, espero que estén muy bien en este día, gozando de las bendiciones que el Señor nos da cada día. Hoy vamos a ver el tema lobos en casa de recreo y vamos a ver Isaías capítulo 13 del 21 al 22. Vamos a ver estos dos versículos lo que nos dice y vamos a leerla en la versión Nácar Colunga. Leemos: morará allí las fieras y los búhos llenarán sus casas, y habitarán allí los avestruces, y harán allí los sateiros sus danzas, y en sus palacios aullarán los chacales, y los lobos en sus casas de recreo. Está para llegar su tiempo, no se alargará mucho sus días. Eso dice Isaías. Entonces vamos a ver el tema lobos en casa de recreo. Y esta profecía era dirigida a Babilonia. Dios da esta profecía a través de Isaías, dando a entender que Babilonia será destruida, y dice que allí habitarán y morarán las fieras del campo, búhos y todos estos animales, pero entre ellos dice que habitarán ¿quién? Lobos en casas de recreo. Y vamos a ver qué es lo que nos dice Dios a través de este tema. Dice así: en este pasaje, lobo se traduce del verbo hebreo tanín, que significa monstruo. Se refiere tanto a un monstruo marino como terrestre, que se caracteriza por su gran tamaño, de manera que en otros pasajes bíblicos también se utiliza para referirse a una serpiente marina o un dragón o un chacal. Entonces aquí vemos que aquí el hebreo lo está determinando qué significa esto, ¿cierto? También vemos por otra parte, la expresión casa de recreo es una frase compuesta por dos términos hebreos, que es eikal, cuyo significado es palacio o templo, dando la idea de un edificio público de gran capacidad, y la otra palabra que es oneg, que significa deleite, lujos o extravagancia, de manera que el diccionario hebreo bíblico de Moisés Chávez interpreta dicha expresión como mansiones de lujo. Entonces aquí estamos viendo, según el diccionario de Moisés Chávez, todo lo que hemos visto lo interpreta como que mansiones de lujo. Vamos a ver. De acuerdo con lo anterior, podemos entender que los lobos representan una estirpe de espíritus inmundos que buscan deleites en estos lugares mencionados, grandes y concurridos y extravagantes. El Señor Jesús lo dijo en Mateo 10:16. Vamos a ver qué nos dice el Señor Jesús en Mateo 10:16. Dice así: he aquí yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Qué es lo que dice el Señor Jesucristo? Dice que he aquí yo los envío como ovejas en medio de ¿qué? En medio de lobos. ¿Y cuál es el tema que estamos viendo? Estamos viendo lobos en casas de recreo. Entonces, en algún momento, nosotros como cristianos en algún momento tenemos que enfrentarnos con esta clase de lobos, que nos lo identifica aquí Mateo 10:16. Dice que el Señor dice que Él nos envía como ovejas en medio de lobos. El apóstol Pablo tuvo que enfrentarse a un grupo de filósofos griegos llamados los epicúreos. Esto lo vemos en Hechos capítulo 17, versículo 18. Vamos a ver qué es lo que dice 17-18. Dice: algunos filósofos de los epicúreos, y algunos filósofos de los epicúreos y de los estoicos disputaban con él, y unos decían: ¿qué querrá decir este palabrero? ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo les hablaba de Jesucristo, de la resurrección, de que Cristo vino y resucitó y nos dio vida.
pero entonces los epicúreos no creían en la resurrección. Vemos que aquí los epicúreos, dice, los cuales creían que el propósito de la vida es encontrar la felicidad por medio de los sentidos y la satisfacción de los deleites sensuales. Ellos no creían, los epicúreos no creían en la resurrección, que todo terminaba cuando morían. Ellos pensaban que cuando morían ahí terminaba, o sea, ellos creían que no tenían que dar cuenta a Dios de nada. Ellos pensaban que como dice, como lo deja ver el apóstol Pablo cuando le dice a los ¿qué? A los cristianos, si esto que si nadie resucita, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero entonces los epicúreos no creían que había resurrección. Ellos creían que solamente era amontonar conocimiento, sabiduría, conocer muchas cosas, darle rienda suelta a la carne, a todo, a la lujuria, pero no solamente querían, ellos no creían que necesitaban, que la resurrección era evidente, que había vida después de la muerte. Ellos pensaban que cuando morían ahí se acababa todo, y entonces por eso es que ellos hacían lo que querían y solamente se dedican a entender y a conocer, a tener conocimiento, a experimentar muchas cosas, porque ellos pensaban que después de la muerte ya ahí terminaba todo. Entonces, pero no es así. Y según el Señor Jesucristo no es así. El Señor Jesucristo vino y murió para que nosotros tuviésemos vida. Y aquí el apóstol Pablo también nos lo ratifica. Dice, de hecho, cuando el apóstol Pablo le dice a los hermanos de Corinto que porque esas iglesias habían sido afectadas con esa corriente filosófica de los epicúreos, entonces el apóstol Pablo ahí donde les dice, si no hay vida después de la muerte, si los muertos no resucitan, entonces comamos y bebamos que mañana moriremos. ¿Por qué él les decía estas palabras? Porque había unas corrientes dentro de la iglesia que pensaban lo mismo como los epicúreos. Pensaban que ellos después, con morir, ahí se acababa todo, no. Pero nosotros sabemos, los que conocemos de Cristo, sabemos que después de la muerte es que viene lo mejor, lo más importante para el ser humano, para todo ser humano, porque después de la muerte es donde viene lo mejor, porque es donde viene el galardón que el Señor tiene para cada una de nuestras vidas. En 1 Corintios 15:32 lo dice así. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 15:32, dice así. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha si los muertos no resucitan? Comamos y bebamos que mañana moriremos. Eso es lo que yo le está diciendo. Y el pasaje siguiente dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Por eso es que nosotros debemos saber qué es lo que estamos haciendo, con quién hablamos, qué es lo que estamos compartiendo. Y vemos que hoy en día hay muchas corrientes que hablan de muchas cosas, pero sabemos que según como lo dice la Biblia, hay muchas personas que están descontextualizadas de lo que está diciendo la palabra de Dios. Ahora bien, la batalla contra los lobos que buscan casas de recreo no ha terminado, pues el apóstol Pablo nos advierte en 2 Timoteo 3, 1 al 4. Vengo a lo que dice 2 Timoteo 3, 1 al 4. Dice, también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, ávaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, dice, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles y aborrecedores de lo bueno. Tremendo lo que dice en los postreros días. En los postreros días. O sea, nosotros debemos saber esto, que en los postreros días habrá toda esta clase de personas. ¿Por qué
el Señor Jesucristo nos advierte esto? Porque vemos que, sin embargo, los epicúreos modernos no se manifiestan en las asociaciones ateístas o universidades, sino que al igual que al principio de la iglesia, en este tiempo sigue infiltrándose en las congregaciones cristianas como lobos vestidos de ovejas, que lo acabamos de ver ahorita en la palabra de Dios. Hay muchas personas que, que piensan que porque saben, que porque conocen muchos, piensan que no, lo dice, venga, espere, vamos a buscar aquí, dice Mateo, devolvámonos a Mateo 7:15, Mateo 7:15, que nos corrobora lo que le estoy diciendo. Mateo 7:15 dice así: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, guardaos de los falsos ¿qué? Profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Dice que nos guardemos de estos lobos, porque vienen vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Dice, buscando casas de recreo donde puedan satisfacer sus deseos. Hay muchas personas que vienen a las congregaciones, que vienen haciendo creer a muchas personas que son ovejas, pero por dentro son lobos rapaces que vienen a dañar el rebaño. Hay muchas personas negando la resurrección de los muertos, burlándose de la venida del Señor, pareciéndose a esos lobos en casas de recreos. Vemos que hay muchas personas que uno les habla, hay muchas personas e inclusive muchas personas que dicen que conocen a Dios, pero no creen que el Señor Jesucristo viene. Se burlan de la venida del Señor, se ríen, se burlan de la resurrección, no creen en la resurrección, no creen en la segunda venida del Señor Jesucristo, piensan que esto es solo una filosofía, piensan que solo esto es un cuento, pero no es así, mi querido. La resurrección es real. Después de la muerte hay vida. El Señor Jesucristo un día viene y Él viene a darnos un galardón, pero necesitamos que nosotros estemos bien centrados en lo que Dios dice de su palabra, que nosotros no estemos afectados como fue afectada la iglesia de Corinto, que fue afectada por la filosofía de los epicúreos, que fue afectada por esas corrientes filosóficas de los epicúreos que se dejaron arrastrar. Pero gracias a Dios que el apóstol Pablo pudo llegar y pudo explicarles. Miren lo que dice: por eso debemos estar atentos y no participar de estas obras, como lo dice Efesios 5:11. Vamos a ver qué dice Efesios 5:11, que aquí Efesios 5:11 nos está explicando bien esto. Dice Efesios 5:11, Efesios 5:11, dice así. Dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien que reprenderlas. En otros pasajes, en otras versiones dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien desenmascararlas. O sea, nosotros como hijos de Dios, como conocedores de la palabra, nosotros no necesitamos dejarnos llevar por estas corrientes filosóficas. No tenemos que dejarnos llevar por estos lobos que están buscando casas de recreo. Vemos que hay muchas personas que son esos lobos que quieren habitar en esa casa de recreos. Vimos al principio que estos lobos que buscan
partes donde haya multitudes, partes donde haya lujos, partes donde haya extravagancia, pero vemos que nosotros no debemos dejarnos llevar de nada de estas cosas. Hay muchas personas que se dejaron llevar por estas corrientes, que se dejaron llevar, se dejaron, no sé, engañar por esos deseos sensuales del lujo, de la extravagancia, ¿cómo le explico? De todas estas cosas que nos brinda el mundo, pero dejaron a un lado lo que Dios les encomendó. Por eso en Tito, vamos a ver lo que dice aquí Tito, que aquí Tito nos explica un poquito. Tito 3:3 dice así: porque nosotros también éramos en otros tiempos insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidias aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Dice Tito que nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicias y envidias y aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero hoy nosotros que tenemos la verdad, hoy nosotros que creemos que hay un Dios, que el Señor Jesucristo vino, que el Señor Jesucristo murió, que el Señor Jesucristo resucitó, que estamos esperando su venida, que estamos esperando que Él venga y nos lleve, que Él venga para que nosotros podamos ir y morar con Él. Aquí Tito dice que en otros tiempos nosotros hacíamos estas cosas, como lo estamos viendo en este tema, lobos en casas de recreo. Hay muchas personas que habitan, que quieren habitar, que están en esas mega iglesias, que quieren estar en esas mega iglesias, quieren donde haya abundancia de dinero, donde haya abundancia de todo, de riquezas, de lujos, de extravagancias. Y hay muchas de esas personas que no se acoplan ni se acomodan en unas iglesias pequeñas, en unas congregaciones pequeñas que son económicamente escasos de recursos, pero sí les gustan estar en esas iglesias grandes y concurridas, porque los lobos de recreo, ahí donde les gusta estar ellos, para tomar ventaja de todo lo que ellos quieren hacer. Pero miren lo que dice Efesios 5:11, lo acabamos de leer. Dice que no debemos de participar en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Hay muchas personas, nosotros vemos muchos títulos, nosotros vemos muchos mensajes que dicen que Dios no existe, que la vida hay que disfrutarla. Hay muchas alusiones al no creer en Dios, a desechar lo que Dios nos dice, a ser inmorales, pero nosotros que conocemos la verdad, conocemos que estas personas que dicen todas estas cosas son personas que tienen lavada en su cerebro la doctrina de los epicúreos, que son como esos lobos en casas de recreo. Pero mis queridos, yo hoy los quiero invitar para que nosotros comprendamos y entendamos lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra, que nosotros no nos dejemos llevar por corrientes filosóficas, que nosotros no nos dejemos llevar por esos lobos que quieren habitar en casas de recreo, no nos dejemos llevar de estas corrientes filosóficas que no solamente están en las universidades y que están en estos espacios, sino que quieren estar en todas partes. Dice Hebreos 11, 24 al 26, miren lo que dice Hebreos 11, 24 al 26. Hebreos 11, 24 al 26 dice así:
Dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayor riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. ¿Sí vio lo que dice? Entonces nosotros en este tiempo debemos imitar las obras de fe como algunos personajes extraordinarios, y entre esos personajes está Moisés, que lo acabamos de leer. Dice que él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Dice que rehusó gozar de los deleites temporales de Egipto con tal de estar con el pueblo de Dios, sufrir con el pueblo de Dios, porque él tenía puesta la mirada en donde, en el galardón. Y así usted, mi querido, así yo, nosotros tenemos que estar puestos, tener puesto la mirada en el galardón. ¿Cuál es el galardón? El Señor te prometió a ti, me prometió a mí una vida eterna, y esa es la que nosotros debemos guardar, y esa es la que nosotros debemos preservar. Mire lo que dice, por eso también nosotros, por eso, hermanos, aunque el pecado pueda producir un deleite temporal, debemos alegrarnos del buscar los deleites del Señor. Y en el Salmo 16:11, mire lo que dice el Salmo 16:11, nosotros no debemos dejarnos de llevar de esos deleites temporales, porque es mejor buscar los deleites de Dios, como decía el salmista David. Mire lo que dice el salmista David en el Salmo 16:11. Salmo 16:11 dice así. Salmo 16:11. 16:11 dice así. Dice así: me mostrará la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Si vio que cuando nosotros creemos en Dios, buscamos a Dios, dice, Él me mostrará las delicias, Él me mostrará la senda de la vida, y en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. O sea que en el Señor, solamente en Él hay delicias para siempre en nuestras vidas. Y en el Salmo 37:4 dice así, Salmo 37:4 dice así, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Deleítate qué? Deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. O sea que el deleite de nosotros no tiene que ser como el deleite de estos lobos que están en casa de recreo, sino que el deleite de nosotros tiene que estar en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, en nuestro Padre Celestial, el que nos dio vida, el que nos dio gozo, el que nos dio salud, el que nos da alegría, el que nos da todas las cosas que necesitamos. Ese es nuestro deleite. Y el salmista David es un ejemplo a seguir, hermano. Usted lee todos los salmos, y vemos que el salmista David siempre, él no se dejó llevar por la avaricia, él no se dejó llevar de nada de estas cosas. Él siempre creía, y por eso lo declara en esta palabra. Dice que delicias a tu diestra para siempre. En Dios hay delicias para siempre. Lo vimos en antes. Los deleites que el mundo nos ofrece, los deleites que los lobos nos ofrecen, que están en casas de recreo, son deleites temporales. Pero el deleite que el Señor nos da es un deleite eterno, que perdura. Delicias a tu diestra para siempre, lo dice el salmista David, y lo dice en el Salmo 34, dice, deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Así, mis queridos, que nosotros, ya que hemos visto este tema, lobos en casas de recreo, nosotros
hemos visto las filosofías de los epicúreos, hemos visto qué es lo que quieren hacer estos lobos en casa de recreo, cómo se manifiestan. Nosotros tenemos que ser, decía un pastor, tenemos que ser de una sola tabla, hermanos. O sea, tenemos que ser rectos, tenemos que entender, como dice, lo acabamos de leer, en los postreros tiempos vendrán hombres amadores de sí mismos, amadores de sí mismos. Y esos amadores de sí mismos están metidos dentro de las congregaciones. Y nosotros tenemos que cuidarnos para no dejarnos influenciar de ninguno de ellos. Tenemos que creer lo que Dios nos dice a través de su palabra. Por eso, mis queridos hermanos y amigos, hoy les invito, si alguno, yo sé que a veces algunos hemos cometido tantos errores, nos hemos dejado llevar de muchas cosas porque a veces nos pintan pajaritos en el aire y nos han hecho desviar, pero hoy es el momento para que nosotros, como pueblo de Dios, como conocedores de la verdad, no nos dejemos desalinear de los principios bíblicos, sino que estemos alineados con Dios, estemos haciendo lo que Dios nos manda, deleitándonos en Él, como dice el salmista David: delicias a tu diestra, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Solamente en Dios hay respuesta, solamente en Dios hay satisfacción, solamente en Dios hay delicia. Entonces, de manera, hermanos, que si tenemos a Dios, lo tenemos todo. Hermanos y amigos, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios y vamos a decirle al Señor que nos ayude. Señor Dios, gracias te doy porque sabemos que tú eres bueno, Señor. Sabemos que tú eres la persona más maravillosa y más gloriosa. Tú eres el único que nos da la vida y la salud, Señor. Gracias te damos, Señor, porque hasta ahora tú nos has guardado y protegido, Señor. Y yo te pido a ti, Padre, en este día, que seas tú ayudándonos a cada uno, a cada persona, Señor. Allí las personas que están en este momento escuchándonos. Yo te pido a ti, Padre, que seas tú ayudando a cada una de estas personas para que puedan entender y comprender, para que puedan abrir sus corazones y no se dejen llevar de estas corrientes filosóficas que quieren dañar, que quieren desviar las vidas del propósito tuyo, Señor. Yo te pido a ti, Padre, que seas tú tomando estas vidas, estas mentes y estos corazones para que puedan ser alineados como tú quieres, Señor. Que sean como el salmista David, Señor, que diga: solamente en ti hay delicias a tu diestra. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Que estas personas sean deleitándose en ti para que tú seas concediendo esas peticiones de sus corazones, Señor. En este día te doy muchas gracias. Te bendecimos, Padre, y te damos muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios los bendiga. Hasta una próxima oportunidad.